Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno. ¿Dónde? No, sí, sí. No. Estaba. No, lo quería mostrar porque lamentablemente este trabajo que era el que yo quería mostrarle no lo había encontrado y lo encontré hoy buscando otras cosas, perdido ahí en la inmensidad del, del caos que es mi computadora en la cuestión archivo. Pero bueno, lo encontré. Este es un trabajo de la ruta 100, perdón, ruta 23 en la provincia de Corrientes. Es una ruta que está ubicada ahí también en la zona similar a la zona que vimos el otro día con la otra ruta. Lo interesante de este trabajo es que estaba un poco mejor armado, más completo. No es porque lo hice yo, pero bueno, así, lamentablemente. O sea, el anterior no le faltaban muchas cosas. Acá se puede ver cómo realmente debería armarse una. En realidad lo bueno acá es que tenía un muy buen dibujante, un muy buen carista, que esa hace la diferencia a veces, pero se pueden ver la planimetría general con los datos que yo quería que vean que figuran, por ejemplo, las progresivas, algunos eventos principales, como algunos arroyos, ríos, los puntos fijos, eso figura en general en la planimetría general, y las curvas, o los quiebres, mejor dicho, no las curvas en sí, sino los quiebres. Todos los puntos donde hay quiebres, ¿sí? ¿Ven? La intersección, o sea, esto es parte de la planimetría general que conforma la primer lámina, como se puede ver acá. La segunda lámina, que es el perfil tipo obra básica, con su escala. O sea, el anterior que le mostré, por ahí le faltaba un montón de datos y por eso me dificultaba a veces mostrarle realmente qué era lo que tenía que poner, qué tenía que figurar, qué es lo que tenía que haber en el proyecto. Acá están indicadas algunas cosas, por ejemplo, como ancho zona de camino típico, 70 metros, pero variable en zona de curvas, dice, o sea, fíjense la indicación de dónde está ubicado en forma genérica, general, ¿no es cierto?, en el perfil, un servicio, como en este caso que era lo que se encontró, un servicio de energía, y la nueva posición del servicio. O sea, el dibujo tiene que ser lo más completo posible para darle toda la información al constructor. Ustedes imagínense que yo creo que a ustedes les va a tocar muchas más veces estar del lado del constructor, que es el más complicado, que es el que tiene que poner esto, construirlo y hacerlo realidad, y cuando la información es escasa o errónea, realmente es un problema. Entonces, hay mucha información en este plano. Por ejemplo, el traslado, se indica el traslado de alambrado en forma general, ¿no? Medidas más, digamos, un poco más precisas. Por ejemplo, esto era algo que es importante, que en el tramo entre el pie talud y la cuneta, siempre hay que tratar de dejar un perfil suave hacia la cuneta para que el agua no quede
por ejemplo, si esto queda al revés, o muy plano, que el agua no quede acumulada en este sector, y que después eso dificulte las tareas de mantenimiento, porque hay que esperar que el agua drene, y que se seque, etc. Entonces, generalmente se trata de dejar una pequeña pendiente, no muy importante, como ven ahí. ¿Para qué? Para que no genere erosión también. Esta, ¿sí? Esta es la posición del alambrado original, que hay que trasladar hacia la posición final para definir la zona de camino completa. Acá se ven algunas medidas de ubicación, en este caso en el perfil en terraplén, con la estructura. Y el alambrado existente del otro lado, que es el que queda, porque en este caso era una zona de camino restringida, de más o menos 25 o 30 metros, y había que ampliarla a 70, que era digamos, la zona de camino típica. Entonces, un alambrado se dejaba en posición y el otro se lo corre. El acceso lateral, que yo les mostraba y no tenía ningún plano de detalle de eso, fíjense cómo está conformado el acceso a cualquier propiedad. Esto es una condición típica, por supuesto que después dependerá de cómo está esto, si esto es más plano o tiene alguna inclinación, pero en general, lo que sí debe llevar, casi siempre, es una alcantarilla longitudinal, ¿sí? Conformada por caños, o bien por un conducto que puede ser rectangular, de diferente material. Puede ser plástico, puede ser chapa, puede ser hormigón, e incluso mampostería. Este es el perfil del terreno sin el acceso, y este es el perfil del relleno de tierra, donde yo tengo que contemplar eso como un relleno, como un movimiento de suelo, generalmente sin compactación especial, o sea, una compactación común. Pero le tengo que dar acceso a los frentistas por ahí. Las escalas indicadas del dibujo. Otro detalle, el cordón protector de pavimento, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para que cuando el frentista acceda, por aquí con el vehículo, al acceder al pavimento, como esto generalmente es un sector que se tiende a erosionar por el paso de los vehículos, etcétera, por el escurrimiento del agua que cae de acá, este sector comienza a descender respecto al pavimento, y entonces cuando el vehículo sale, pega la rueda ahí y comienza a deteriorar el borde, ¿sí? A romper el borde del pavimento. Y después genera un deterioro que se va metiendo hacia adentro, generando a veces un bache de borde. Entonces se pone un pequeño cordón, generalmente de 20 centímetros por 30, de hormigón simple, para proteger que en todo caso, si va a pegar la rueda, que pegue en el cordón y no en el pavimento. Por supuesto que después en la etapa de mantenimiento, siempre esto debe tratar de mantenerse, ¿sí? Siempre empatado el suelo o la banquina del acceso con el borde del pavimento, como una condición de seguridad incluso. Algunos otros detalles, acá está el detalle estructural un poco mejor, donde se indica el semiancho del pavimento de 3,65 metros, las distintas capas estructurales, carpeta de concreto asfáltico en 5 centímetros, riego de liga con emulsión de corte rápido, base de concreto de 9 centímetros, y los anchos. Fíjense, 730 es el ancho final del pavimento, pero los semianchos de las capas inferiores se van
se van incrementando de tal forma que siempre se genere un apoyo y semejante caja para una sola fibra. Bueno, siempre se genera, este es el borde de lo que sería una capa, la última. Siempre hay que tratar de ir dejando un escalón, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, las tensiones, cuando la rueda pisa, genera una distribución de las tensiones, que en general aproximadamente digamos, se distribuyen en un ángulo de 45. ¿Mm? Eso hace que si yo corto todo derecho, parte de las tensiones como que quedan fuera. Como no hay donde transmitir esas tensiones fuera del material, no hay material donde distribuirlas, entonces comienzan a haber concentración de tensiones acá. ¿Sí? Porque la tensión llega hasta ese punto y se concentra porque esa parte del material tiene que resistir todo lo que debería estar distribuido en pisos inferiores. Y eso hace que se rompa esto, que comience a deteriorarse el borde de los paredes. Entonces, se escalona, en general se toma como ancho de escalonamiento el mismo del espesor inmediato superior, para ir escalonando la capa inferior, ¿sí? Y eso hay que tener en cuenta los cómputos, porque acá es donde se miente, para que ustedes sepan. Acá es donde se miente. O sea, 1 centímetro, si esto tiene 29 o 31, multiplicado por 30 kilómetros, y el espesor es un volumen importante de material que se paga. Y puede pasar dos cosas, que lo pague y no lo hagan, o que lo pague y se hizo de más, y entonces siempre pierde alguien ahí. El que no tiene que perder es el usuario, ¿sí? Con algo de inferior calidad de lo que está pactado, previsto o contratado. Entonces, es importante fijar para los cómputos y para los controles posteriores, porque después como inspectores o contratistas, ustedes van a ir a medir y van a establecer, digamos, superficies, volúmenes, toneladas, lo que sea, para poder pagar, certificar un trabajo del lado del inspector, decir, se hizo lo que estaba previsto, y doy fe, firmo, pongo el gancho, y si no es así voy en cana, y del lado del contratista, que me pagan lo que hice. No hice ni de más ni de menos, hice lo que tenía que hacer y me pagas eso, me reconoces eso como pago. Por eso es importante tener las medidas precisas. Fíjense, por eso es que los anchos acá van cambiando, ¿ven? Cada capa, sí. ¿Cómo? A ver, si yo soy el comitente, se llama, o sea, el que paga, Estado nacional, provincial o municipal, o un privado, y está pactado una forma de hacer el trabajo, una cantidad precisa, en un cómputo, que eso se estableció en un plano, de ahí pasó a un cómputo, de ahí pasa a una oferta y después a una cantidad de dinero. Si yo soy el comitente, el dueño de la obra y me haces de más, me callo la boca y bueno, si vos querés hacer más, yo te pago hasta acá. Ahora, si yo soy el comitente y me haces de menos, ¿sí? Y después me reclamás que te pague lo que corresponde, lo que dice el plano, me estás afanando. ¿Se entiende? Después viene un control de calidad, un auditor externo, generalmente en una obra, a tomar algunas mediciones en forma aleatoria, y si está todo ok, está todo bien, y si el tipo empieza a medir y dice, che, acá en lugar de 730, me hiciste 729, o 725. ¿Sí?
Entonces eso ya no es lo que estaba previsto en los planos, las especificaciones, etc. Y encima peor, si encima le pagaste como 30 y te hizo 25 y vas en cana. Es una malversación, sí. ¿Cómo hacen para que sea tan exacto el ancho? No existe eso. Para empezar no existe. O sea, los planos vos los planos no podés poner más o menos, o entre tanto y tanto, salvo que eso por alguna otra razón esté pactado ponerlo así. Pero en este caso, ahora, vos tenés que medir con una precisión por lo menos del centímetro, medio centímetro, ¿sí? Y en los espesores hasta del milímetro. Los equipos de colocación de mezcla son muy precisos y te pueden colocar el espesor que vos querés. Por supuesto que si lo medí con un calibre, a lo mejor tenés una diferencia de algunos milímetros para allá, ¿sí? Pero en general, la diferencia, tratá, si son ustedes representantes del comitente, que la diferencia siempre sea de más, nunca de menos, ¿sí? Porque el de más nosotros le podemos decir, jodete, y el de menos, me jodo. ¿Se entiende? O sea, es por una cuestión de supervivencia. ¿Eh? Así nomás. Ahora, obviamente que acá ya hay exceso de precisión. Me pasé de largo acá, tendría que poner 5, no 4. Pero bueno, ¿qué pasa? A veces eso mide el cadista y lo pone, uno no tiene por ahí en cuenta esos detalles, pero en general debería haberse hecho con una precisión redondeada al 5, al medio centímetro, o a los 5 en este caso, 5 milímetros. ¿Sí? Pero bueno, siempre hay tiempo para corregir. Y sobre todo si uno reconoce la pata que mete. Por ejemplo, fíjense que la información que hay en la planimetría ya es más que la que vimos la anterior, más cercana a lo que era el plano, ese modelo de plano que está en la norma. Y ahí figuran muchas referencias y muchos datos, ¿sí? Que le sirven a fíjense, los puntos fijos, su posición XY, progresiva respecto al progresivado de la obra, las alcantarillas a retirar, o sea, acá hay alcantarillas o estructuras que hay que sacar, porque estaban previas a la obra y van a molestar. Algunas leyendas indicando, por ejemplo, qué debe hacer el contratista en determinadas situaciones como esta que está indicada ahí. Dice, en coincidencia con la instalación de barandas de defensa, se modificará la sección tipo de obra ensanchando la banquina según detalle de instalación de baranda. ¿Por qué dice eso? Porque las barandas de protección en general necesitan un adicional de suelo para poder realizar su trabajo. Trabajo que implica que una baranda está colocada para contener un impacto. Si yo no le pongo nada atrás, la pongo así y hace esto. Entonces hay que ponerle contención. Lo que no puedo hacer es achicar el ancho de la obra básica. Para no achicar el ancho de la obra básica, con la baranda y mantener el ancho siempre constante, se agrega un poco de suelo detrás de la baranda, generalmente 50-60 centímetros, para que la baranda tenga contención. Esa contención está en un plano tipo donde dice, tiene que ir enterrada tantos centímetros y afuera tantos centímetros, cosa que cuando se produce el impacto, la baranda deflexiona, no se cae, deflexiona. Deflexiona quiere decir, se dobla, se mueve, absorbe energía del impacto, pero no cae, porque si cae el vehículo pasa al otro lado. Entonces necesita tener, el suelo es parte de la estructura de contención que necesita el dispositivo llamado normalmente baranda, que en realidad son defensas. Bueno, a ver otra cosa. Por ejemplo, algo que no tenía el otro plano,
el balizamiento de un vértice. O sea, quiere decir que ese vértice se materializó con un mojón de madera, seguramente. Y entonces se lo baliza con algunas cosas preexistentes, alambrados preexistentes, árboles o alguna cosa, para que después el constructor lo encuentre fácilmente. Esto hoy es más fácil reemplazarlo. Esto tiene unos años, unos cuantos, y no había GPS, digamos, con la precisión de los que hay hoy y con la posibilidad de tener un equipo relativamente en forma económica. Con algunos miles de dólares uno se compra un equipo de eso. Antes directamente ni existía. Entonces hoy yo reemplazaría esto, que sirve igual para uno que va a hacer el replanteo a pie, pero esto ya debería tener, obviamente, puede tener tranquilamente una posición geográfica definida, latitud, longitud, con precisión milimétrica, y yo puedo ir con GPS y buscarlo y encontrarlo sin necesidad de tener cosas preexistentes, alambrado, esquinero quiere decir esto, un alambrado acá, y a ese alambrado a 21 metros con 34, si yo agarro un hilo, me paro en el alambrado y hago un semicírculo, un arco, y después me paro acá con otro hilo y hago el arco, cruzo. Donde se cruzan los dos arcos, o los tres si quiero, tengo ubicado el punto. Por eso se baliza de esa manera. Bueno, en este proyecto se hizo eso porque todavía había algunas cosas que no existían como hoy. Otro detalle, todos los puntos están balizados, ¿ven? O sea, para su correcta ubicación. Otro detalle, por ejemplo, ahora los vamos a mirar. Bueno, la altimetría está mucho más completa. Fíjense, hay líneas indicando las dos cunetas, no solamente la izquierda, sino la derecha, líneas de terreno natural y líneas de rasante y curvas verticales indicando el número de la curva, la longitud de la curva, el parámetro de la curva. En este caso se trabajó con parámetro, como es la norma más anterior a la actual 2010, que trabaja con el K, sino que se trabajó con el P, que es lo mismo, nada más que el K es la inversa de P. ¿Sí? Este es el parámetro del círculo osculador, el parámetro P de la curva, 14.679, eso se puede convertir en K. Curvatura. La diferencia de pendientes, ¿sí? Y la externa o la distancia que hay entre el vértice y la rasante finalmente adoptada. Entonces, de cada curva hay mucha data, ¿sí? Muchos datos. Fíjense, todos estos dibujitos son las alcantarillas laterales, ¿sí? Si ustedes van acá, corresponde a esa alcantarilla, donde acá se indicó que hay un pequeño tubito acá que hay que sacar, que es una alcantarilla de 6 metros, de 60 centímetros de diámetro, de caños de hormigón, está en la progresiva 306, y hay que ubicar una alcantarilla indicada seguramente en una de estas referencias, 3, 4, 5, 9. O sea, lo que le quería mostrar es porque tiene un poco más de detalle respecto a cómo tiene que ser realmente un plano. Y bueno, estas son las alcantarillas transversales, un puente, indicaba un puente, si bien acá no está el puente dibujado en detalle, porque eso corresponde a otro proyecto, que es el proyecto del puente específicamente, pero sí están indicadas algunas medidas generales. La luz del puente, 4 luces de 12,50, o sea, 4 vanos, agujeros, de 12 metros con 50, ¿sí? Y un ancho de calzada de 6 metros. Con guardarrueda y barandas, bueno, así están indicados todos los datos. Y en la curva horizontal, y con esto ya salimos de aquí, quiero acá, por ejemplo, en la curva horizontal, fíjense, la curva horizontal está dibujada
la curva, que es esta línea gruesa, ¿sí? Centro de curva, etcétera, los datos de la curva, ¿sí? Ángulos, radios, tangentes, longitud espiral, longitud de la curva, las progresivas de los puntos notables, el peralte de diseño, la progresiva, la ubicación del vértice, el XY del vértice, y esto, que no estaba en el otro plano, que es el desarrollo del peralte. O sea, cada curvita tiene su desarrollo, donde se indican las variables para que el contratista pueda dibujar, hacer el replanteo correcto de la curva. ¿Mm? Bueno, y este era un proyecto que, al ser esa zona de corrientes muy ondulada, se buscó seguir un poco la forma del terreno. Si se quería eliminar parte de esas ondulaciones, tendríamos que haber hecho más rellenos, más cortes, ¿sí? Como para emparejar un poco, pero bueno, tenía muchas zonas profundas, de cañadas profundas formadas por las ondulaciones. Y hay un caso, una intersección por acá. Fíjense cómo va serpenteando el diseño. A ver si hay... O sea, lo bueno de este que yo les voy a mandar como modelo, lo bueno que tiene muchas curvas verticales y horizontales para poder ver cómo están hechas. En este caso, fíjense que había en la zona de camino un ensanchamiento de los alambrados, y había zonas de excavación viejas que se habían hecho para hacer mantenimiento o conservación del camino de tierra y quedaron ahí en la zona. Entonces eso está indicado, ¿sí? Está todo indicado en el plano. Todas esas vicisitudes para que el contratista lo tenga en cuenta, y eso seguramente está reflejado en la altimetría acá. Todas estas zonas irregulares que se ven son esas excavaciones profundas. El cauce de un río. A ver si... Acá hay una intersección dibujada del empalme con un camino, con otro camino lateral existente. No me acuerdo qué ruta era esta, pero me parece que la ruta 126, justamente la que vimos el proyecto. Ahí ven, ruta 126, se hizo un diseño de una intersección canalizada simple. Y después, esto que se ve acá es el triángulo de visibilidad. ¿Ven? Todo triángulo de visibilidad dibujado. El alambrado, fíjense por dónde iban los alambrados originales. Acá se pueden ver dónde están todos los alambrados originales y cómo quedaría el alambrado finalmente, ¿sí? Después de construida la obra. Los perfiles tipos, los distintos perfiles típicos según sea la situación que había que mostrar, que había que construir. Esto tiene que ver con esto, ¿sí? Perfiles tipo de la intersección, por eso son todos distintos y tienen separador, vaca, etc. Y, por ejemplo, el diseño, el plano del señalamiento, que también es otra parte del proyecto, que forma parte con todos los cartelitos dibujados, con sus medidas, su posición exacta, donde va ubicado, la leyenda, tipo de cartel, porque todo esto tiene que ser parte del cómputo. ¿Sí? Después el constructor le toca que ahí tiene que poner todos estos carteles, con estas señales, con estas leyendas y en esta ubicación. Y planos tipos, bueno, acá están los planos del puente, de los puentecitos, por ejemplo.
Un corte transversal del puente con sus vigas, su tablero, el ancho de calzada. En este caso, medio pijotero el ancho de calzada, tendríamos que haber ido a un ancho de calzada. Creo que este puente es existente, por eso es que no me acuerdo. No, era un puente diseñado. Medio pijotero. Hoy si me preguntan no lo haría así. Barandas metálicas del puente. Bueno, los distintos planos tipos que conformaban la documentación técnica. Alcantarilla, eso ya lo vimos. Los perfiles transversales. Un poquito mejor dibujado que lo que vieron. Con algunos datos que son necesarios, por ejemplo, la ubicación del alambrado existente en ese perfil y dónde está el alambrado nuevo, los 70 metros de la zona de camino y la ubicación del eje respecto, ¿sí?, de cada caso. Fíjense en este caso el detalle, talud 1 en 2, pero ya con una defensa. Y en este caso era donde se refería la leyenda, donde tengo que mantener los 3 metros de la banquina, los 3 metros de la banquina original, y este pedacito que está acá atrás son 50 centímetros más, donde va enterrada la baranda, ¿sí? Y en este caso se pone porque los taludes superan los 3 metros de altura. Si miran acá, 52 a 57, se tiene casi 5 metros, una barbaridad esto de suelo. Por eso se hicieron taludes más empinados. Y seguramente ahí habrá que prever si hay proceso erosivo, cómo proteger estos taludes, o con pasto, o con alguna protección para poder evitar la erosión. Bueno, y ahí está el proyectito en sus diferentes... Están todos los perfiles. Bueno, el plano tipo, acuérdense de la alcantarilla que vimos. Esta es el ala de la alcantarilla que no alcanzamos a ver el otro día. O sea, la alcantarilla tiene un ala, que yo le explicaba que era para proteger, que es un muro de sostenimiento. Fíjense, toda la ferretería infernal que va metida dentro de esa ala. Acuérdense, el muro era... No, si vemos un perfil del muro, este es el muro, ¿ven? Fíjense, es un muro armado en los dos sentidos, en las dos paredes, con un pie, una plataforma. ¿Se acuerdan que yo le explicaba esto? Un muro de sostenimiento. O sea, tiene que tener una pata larga donde apoya todo el volumen de suelo y forma parte del sistema, digamos, de sustentación de ese muro, que por eso se llama muro de gravedad. Y este muro tiene que ir necesariamente fuertemente armado acá abajo, incluso tiene una cartela de hormigón, fuertemente armado porque va empotrado ahí. Esta pantalla está empotrada. Y estas distintas alturas, en el plano tipo están definidas, fíjense, para alcantarillas de distintas alturas. H hasta 5, de 5,50 a 6 metros lleva este muro, de 5 a 5,50 este muro, y así hasta llegar a la más peticita, que es de 0,50 a 2 metros, lleva una alita cortita. Pero siempre es el mismo sistema constructivo, el mismo sistema, y lo que varía son los espesores de hormigón y las armaduras, porque dependen de la altura del muro lo que tienen que sostener, obviamente. Por eso que el plano tipo va variando, y hay una serie de tablas, ¿sí? Y lo que yo les decía el otro día, que la modificación que deberían sufrir es que el ala, que es esta, vista desde arriba, no sé si la ven, si se alcanzan a entender el plano acá, esta es la alcantarilla vista desde arriba, y este es el muro visto desde arriba. Esto que se ve acá es la zapata. Bueno, este muro, fíjense el desarrollo que tiene el suelo por delante del muro. O sea, se hace un talud de suelo que envuelve el muro, la punta del muro y lo rodea. Y el problema que tiene esto es que cuando el agua sale desde acá, del conducto, sale, pega contra esto y lo erosiona, hasta que lo termina sacando. Entonces todo esto que en teoría conformaría una especie de protección del muro, termina
cayendo y no sirve para nada. Entonces lo que se hace es una pata aquí, ¿sí? Una pata para que esto, en lugar de desarrollarse desde acá, se desarrolla desde acá. ¿Se entiende? Entonces queda todo liberada la boca del muro. Bueno, el muro, como se ve ahí, no va solidario a la alcantarilla, no va anclado con hierro ni nada, va solo. ¿Mm? Algo que también yo tengo mis serias dudas de que sea realmente bueno, porque yo me encantaría que la pantalla esté anclada y empotrada en la alcantarilla para que ese hueco no genere fuga de material, que es lo que normalmente nos pasa, y terminan cayendo el muro. ¿Mm? Cuando el muro empieza a perder el suelo que tiene atrás, el peso que tiene para sostenerlo, deja de tener lo que lo sustenta y se cae. Muchas veces se cae. ¿Mm? Por presión hidráulica o por presión del suelo. Otro tipo de alcantarilla, la O41-211, la simple. La semana que viene les voy a traer fotos. Uno de los archivos que no pude bajar es ese. Les voy a traer fotos de alcantarillas en distintos procesos constructivos para que ustedes ya empiecen a entender con precisión qué significa construir la alcantarilla, dónde está posicionada dentro del terraplén y cuáles son las etapas constructivas. Planos tipo de alambrado y fíjense los alambrados y las barandas, tranqueras, distintos tipos de alambrado. ¿Por qué? Tipo A, tipo B, tipo C. ¿Qué significa esto? Distintas cantidades de hilos y constitución. ¿Sí? De aceros hincados, con o sin alambres de púa. Eso es para el tema de los animales, con más hilos, menos hilos. Eso depende del tipo de actividad agrícola o agropecuaria que se desarrolla en el campo, y entonces se necesitan distintos tipos de... Bueno, los planos de las señales, todas las medidas, y las señales están todas identificadas con un código dentro del manual, que ya no es este. Hay un manual nuevo, pero bueno, eso es como para que un poco vean cómo es una documentación un poquito más completa que la que vieron. Esto no sé qué es. Seguramente, el detalle del puente. Estos son todos los planos constructivos del puente. ¿Mm? Claro, este es un puente existente y se va a ensanchar el tablero. Así era la cosa. Por eso me parecía que era así, no me acordaba bien. Medio compliquetti, pero bueno. No es fácil hacer esto. Yo no lo aconsejo. En ese momento, ahí está. Este es el plano. El puente, fíjense, el puente original es este, y el puente ensanchado es este y esto. El calculista me dijo que iba a funcionar. Por suerte no se construyó, no lo pudimos comprobar, pero yo siempre tuve duda de esta solución. ¿Te das cuenta cómo es, Rolly? Es una pieza de hormigón que está puesta arriba del puente y se supone, vaya a saber uno cómo, se sostiene. Así, pegada a anclada con unos anclajes hierro y anclaje químico al hormigón viejo, y con voladizo. A mí se me paraban los pelos, pero bueno, por suerte no lo pude comprobar. Detalle de las barandas, la hoja, el perfil de la hoja, la colocación. Fíjense, hay barandas con barreras de distintos tipos. 3,81 metros, tiene la distancia entre eje y eje de poste, de los postecitos, y esos postes, en este caso son las barandas del puente. Eran barandas de puente, ven que tienen aparte un caño. Estas no se usan más. Acá están los perfiles de las barandas normales. Bueno, y eso era más o menos un proyecto.
Respecto a qué pasa después de ejecutados los planos, a ver si después de ejecutados los planos, uno debería armar unas planillitas así como estas, ¿sí? Donde figuran todos los ítems. Fíjense, ¿esto qué es? Es la lista, espero que le amplío un poco. O sea, una vez que tengo dibujado todos los planos, lo que hago es una planilla, y donde en cada progresiva, que es una lámina, cada una de esas es una lámina, ¿sí? De esas que estuvimos mirando, y cada lámina tiene la información de qué cantidad, en este caso, el ítem era desbosque de entroque y limpieza de terreno. Entonces, la lámina está hecha, la planilla con monte ralo, o sea, el monte que tiene arbolitos cada tanto, algunos pastizales, y monte tupido donde hay un árbol al lado de otro. ¿Por qué la diferencia? Porque un monte ralo lo puedo sacar con un determinado tipo de equipo, quizás más liviano, motosierra, pero el monte tupido a lo mejor tengo que meter una topadora o algo más grande, más pesado, que me permita sacar lo que necesito exclusivamente. Esto lo ven los ambientalistas y te putean que haga el hambre. Pero para poder abrir la zona de camino y despejarla para poder construir, hay que sacar los árboles. Lo que se acordó ahora entre los ambientalistas y los ingenieros, un poco más frío nosotros, che, el árbol molesta, lo saco, se sacan solo los necesarios hasta una zona despejada de seguridad, por eso es importante definir esa zona de seguridad, que conforma el ancho de calzada, los taludes y un poco más hasta llegar a una cierta distancia en función, como vimos la norma, del tránsito, de la velocidad de diseño. Y se establece una zona de seguridad y se extraen todos los ejemplares necesarios. El resto se deja. ¿Por qué se hace así? Porque antes se agarraba la topadora y se limpiaba, se dejaba bien lisito, todo así peladito. No había nada, no quedaba. Las rutas más antiguas están totalmente deforestadas. Y la verdad era un daño ambiental innecesario. Innecesario. ¿Sí? Entonces, hoy se busca entresacar. Se saca lo más chico, se dejan los ejemplares más grandes, más antiguos, que están sanos, pero sí se respeta, obviamente, porque no puedo dejar un árbol en el medio de la calzada, se respeta la zona de seguridad, ¿sí? Definida como tal, ¿no? O la zona despejada. Entonces se define eso y yo voy computando en función del relevamiento que hice del proyecto, las distintas cantidades en algunas láminas evidentemente no había nada y en otras hay del lado hay de este tipo y en otras hay de este tipo. Pero yo tengo que llegar al final a una cantidad, ¿sí? Total de cada tipo y así yo puedo ver todos los ítems, ¿sí? Retiro de alcantarillas, todas las cantidades, acá están las cantidades de alcantarillas, o sea, yo puedo discriminar traslado de alambrados, cuántos metros, todas las láminas, ven que está todo el proyecto, del 0 al 35.000, que es el proyecto este. Cada lámina tiene su cantidad. Vamos a una traslado de línea, en este caso no había, protección contra erosiones no había, y acá, por ejemplo, colocación de caños de hormigón, estos son las alcantarillas laterales. Entonces, esto tiene que coincidir con la lámina que yo dibujé, con lo que yo diseñé, ¿no es cierto? A ver. Está bastante discriminado. Excavación, parece que acá no. Las capas constitutivas
del coso, de, ¿cómo es? Las capas constitutivas del pavimento, los ríos de imprimación, acá están todas las capas de pavimentos. Señalamiento, bueno, ahí están todos los ítems. El que me está faltando, no sé si me lo pasé de largo, el de movimiento de suelo. Pero en definitiva, esto es una planilla de cómputo, que termina en una planilla resumen, ¿sí? Donde figuran todos los cómputos métricos de todos los ítems, y obviamente aquí todas las cantidades que vienen de las planillas parciales. Por eso es un trabajo meticuloso. Generalmente los computistas son hoy los cadistas, o sea, los dibujantes hacen todo, pero en general antes había dibujantes y computistas. El dibujante dibujaba a mano, le pasaba el plano al computista, el computista hacía las planillas a mano, y sumaba y restaba todo a mano. Hoy todo eso, en realidad, estas planillas, los sistemas hoy, los software de diseño, las sacan como una salida del sistema y se va actualizando. Cuando yo muevo la rasante en el sistema, la muevo para arriba, para abajo, la corro para acá, para allá, porque estoy diseñando, estoy viendo por dónde voy, la planilla se va actualizando sola. Entonces uno puede ir mirando el movimiento de suelo, todas las cosas. Por supuesto que solamente computa movimiento de suelo. Puede computar capas de materiales constitutivos de las estructuras, porque lo computa como si fuera un movimiento de suelo, porque en definitiva es un área, ¿sí?, rectangular, que es la capa de granular o lo que sea, multiplicado por la longitud. Entonces el software lo toma como si fuera un movimiento de suelo, pero yo le llamo capa granular. Le pongo yo capa granular y ese pedacito me lo computa como estructura. ¿Qué es lo que menos se modifica? Lo que en general se modifica mucho son los movimientos de suelo. Entonces, las planillas se actualizan solas, pero los movimientos de suelo. No así todas las otras cosas, las alcantarillas, las defensas. Eso es más difícil, eso casi hay que hacerlo a mano, o sea, hay que contarlo y sumarlo. O sea que hoy por hoy, digamos, se puede hacer, se automatizó bastante el trabajo, pero no es que todo sale automáticamente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Eh? No, estos siempre son los trabajos peor pagos. Por eso todos empiezan como computistas. ¿Por qué? Porque son trabajos tediosos, rutinarios, no tenés que pensar, ¿sí? Simplemente tenés que saber sumar y restar. Lo puede hacer un técnico, lo puede hacer alguien que sepa sumar y restar y que sea meticuloso. Yo, antes que un ingeniero acá, prefiero alguien que sea meticuloso. O sea, que sea detallista, que me busque los errores, que no se olvide en ninguna parte, porque donde se olvida algo, eso pasa a la planilla de presupuesto y sonamos. Después hay menos que lo que tengo que hacer o más que lo que tengo que hacer. Las dos cosas son problemáticas en la misma medida. Pero no son los mejores pagos, claramente. Siempre la tajada más grande se la lleva el contratista, no se preocupen, el dueño de la empresa. El profesional labura mucho. Fíjense acá, no hay ítem porque se ve que todavía no estaban hechos, pero está dentro de la distancia común de transporte, excediendo la distancia común de transporte. ¿Eso qué significa? En el video que le levanté, creo que hoy, que le subí hoy, me parece que está explicado el tema de los diagramas de Aare, Bruckner, etc. Está mejor explicado que lo que hicimos este año. Le dimos un poquito más de bola en ese momento. Y ahí está esa distancia común de transporte, la que no se paga como distancia, y la distancia excedente del suelo que se va a mover por fuera de esa distancia común de transporte, es la que se paga el transporte aparte. Tiene que ir discriminado el transporte. Por eso están discriminados los metros cúbicos
en cada caso. Lo que pasa es que en este caso todavía se ve que no estaba finiquitado el tema ahí. Pero sí están los volúmenes, los distintos suelos seleccionados, porque es una capa constitutiva del pavimento. Su base de agregado petro y suelo, de valor soporte 40, o sea, subbase, y base de agregado petro y suelo, incluido reimprimación, esto es base granular. 56.000 metros cúbicos, 53.000 metros cúbicos, etc. Capas de pavimento, señalamiento, o sea, está todo el cómputo acá detallado. A ver. ¿Qué pasa después que tengo el cómputo? No sé si esta tiene algo, no tiene nada. Parece que no subí un presupuesto, justamente la más importante. Bueno, ahora vamos a buscar un presupuesto. Pero, otra cosa a tener en cuenta en un proyecto, aparte del cómputo, porque después el presupuesto es, en definitiva, esa misma planilla de cómputo, le agrego una columna que se llama precio unitario, o sea, cuánto sale ese ítem o esa tarea, donde está incluido todo, el material, la ejecución, los equipos, la mano de obra. Análisis de precio, lo vimos el año pasado, hicimos algo. Con Goy damos una clase de análisis de precio, y en máquina de equipo también vemos una clase de análisis de precio, pero específicamente para movimiento de suelo. Y el análisis de precio, en definitiva, es una composición, una planillita donde están definidos cuáles son los equipos que se usan, todos los equipos, excavadora, motoniveladora, cargadora, tractores, máquinas de la que se use, plantas asfálticas, plantas de hormigón, etc. Se especifica qué equipo se usa, con sus precios, etc. Los consumos de combustible, los consumos de lubricantes, las reparaciones. Todo eso se tiene en cuenta, la mano de obra para hacer la tarea, los materiales que se usan, los rendimientos, o sea, cuánto voy a hacer de esa tarea en la unidad de tiempo, y sale lo que se denomina finalmente un precio unitario. Y ese precio unitario es la expresión del costo, del precio que me va a cobrar el contratista por la tarea, expresada en pesos por unidad en que se va a medir la tarea. Por eso la unidad en la que se va a medir la tarea en el cómputo es la misma con la que después se va a medir la obra y con la que se va a pagar la obra. ¿Sí? En un ejemplo más cotidiano, si ustedes tienen que hacer una vivienda o tienen que hacer pintar su casa, llaman al pintor y le dicen, mira, medime qué cantidad de metros cuadrados tengo que pintar, cotizame la cantidad de metros cuadrados, cuánto me vas a cobrar por metro cuadrado y cuánto material necesito. Y el pintor, ¿qué va a hacer? Le va a pasar un precio por metro cuadrado que incluye ¿qué? Su costo, o sea, cuánto él cobra y cuánto le sale todo su movimiento. El vehículo que usa, quizás la brocha, los pinceles, los rodillos, la lija, todos los materiales, las herramientas que va a usar, todo eso tendría que estar incluido en su precio. Y aparte, la pintura como material. Pero hay una cosa importante, ¿qué tiene que saber? ¿Qué le van a preguntar a usted al pintor? Che, quiero pintar mi casa. O sea, ¿qué pregunta, aparte de cuánto me sale, le van a hacer a un pintor? ¿Cuánto tiempo demora? Entonces el pintor va a decir, bueno, yo más o menos en pintarte todo esto voy a demorar una semana. Ese es su rendimiento. Tantos metros cuadrados, el tipo sacó, ya lo tiene en la cabeza o más o menos, y dice, y esto me demora una semana. Entonces, con cualquier tarea descrita en ese cómputo, movimiento de suelo, alambrados, pavimentos, lo que sea, una tarea que conlleva un equipo, mano de obra y materiales. A veces los materiales son comerciales, la piedra, el cemento, la arena, el asfalto, los hierros,
y a veces los materiales son in situ, lo que saco de ahí, de la zona de obra, que generalmente es el suelo. ¿Sí? Con suerte, en los sectores donde hay piedra, llámese zonas de Córdoba, Buenos Aires, algunos lugares, Misiones, donde hay suerte de tener material pétreo, ese material lo puedo extraer de la zona de camino, si es posible, procesarlo y utilizarlo como un material comercial. Pero ya no es un material comercial, no lo voy a comprar al negocio, sino que yo lo exploto. Y esa explotación tiene un costo también. Quizás me sale más barato que voy a comprárselo a un fulano, que el fulano me cobra el IVA, me cobra sus costos, ¿sí? Y yo eso no lo pago. Eso se llaman materiales explotados. El suelo, la piedra que se pueda explotar en el lugar, etc. Pero todo tiene un costo. Aunque el suelo esté ahí, tiene un costo. Tiene un costo sacarlo y un costo mandarlo a otro lugar, colocarlo, compactarlo. Eso tiene un costo. Por más que el material sea gratis. Nunca lo es en realidad. ¿Sí? Entonces la otra pata que se relaciona con un proyecto son las especificaciones técnicas particulares. ¿Y qué son las especificaciones técnicas particulares? Es la descripción de cada tarea, de cada ítem que voy a hacer en la obra, que está computado y que está definido en el proyecto. Yo voy a escribir una forma de ejecutarlo, los materiales, cómo lo tengo que fabricar al material, si es que corresponde una fabricación, por ejemplo, de hormigón, de asfalto, de concreto asfáltico, cómo lo voy a construir, cómo lo voy a colocar, cómo lo voy a medir y cómo lo voy a controlar, o sea, cómo voy a saber que está bien hecho, que cumplió todas las especificaciones y todos los reglamentos técnicos que tengo que cumplir. Eso se llama especificación técnica. Cualquier especificación técnica, vamos a agarrar cualquiera. A ver, vamos a agarrar una cualquiera. No. Estas son todas generales, quiero agarrar una que sea... Por ejemplo, excavaciones. Excavaciones es una especificación técnica que en general hay una descripción de la tarea. Dice ahí, el trabajo consiste en toda excavación necesaria para la construcción de un camino e incluirá la limpieza del terreno, bla, 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 bla. No le voy a describir todo, pero sí le voy a decir, en general, hay una primera parte que se describe la tarea. ¿Sí? Dice en qué consiste la tarea que estoy especificando cómo hacer. Pasa que estos son... Bueno, por ejemplo, en el caso de terraplenes, estas son especificaciones complementarias. Justo agarré una que define cómo tienen que ser los materiales, el suelo, qué condiciones tendrá que cumplir. Acuérdense cuando vieron la clase con el ingeniero Viaín. CBR mayor o igual a 3 para los terraplenes. Hinchamiento menor o igual a 2,5 con una sobrecarga de 4,5. Índice de plasticidad menor de 25. Sales totales, sulfato, etc. Ahí describe el material. En un apartado describe qué tarea se hace. En otro describe el material que se va a utilizar. En otro se dice... por ejemplo, si tengo que usar cal, justo la que agarré, las especificaciones son todas... Fíjense, en el caso de hormigón, materiales, piedras,
¿Cómo va a ser la curva granulométrica a usar? ¿Qué requisitos tiene que tener la piedra? Estos son las granulometrías. El agregado grueso, el agregado fino, el cemento Portland. Todo esto para una tarea específica, que es el hormigón. ¿Cómo tiene que ser el cemento Portland? ¿Qué tiene que cumplir la norma IRAN tal? ¿Tiene que cumplir tal especificación? La fórmula de mezcla, ¿cómo la tengo que hacer? Y qué, en el caso de hormigones, tengo que cumplir una tensión de rotura de 45 kilos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, me fija, la especificación me dice cómo tengo que hacer eso. Cantidad de cemento mínima, no podrá ser inferior a tantos kilos por... Los equipos y las herramientas que se usan para hacer la tarea esa específica, toda la descripción del equipo, qué cuidados tengo que tener en la construcción, en la elaboración y transporte del hormigón. O sea, esto es la del hormigón en general son muy profusas y tienen mucha cantidad de información. ¿Cómo debe ser la colocación del hormigón? ¿Cómo se coloca? Acá yo puedo decir todo lo que quiera, ¿sí? Las temperaturas de colocación, no quiero que se coloque en tiempo frío, en tiempo muy caluroso, lo que sea. ¿Cómo tienen que ser las juntas, los tipos de juntas en el pavimento? O sea, tiene una serie de métodos de curado. Hay un montón de específicas de cosas que, otra cosa que aparece es la forma de pago. ¿Sí? O sea, ¿cómo se paga? Se paga por metro cúbico, por metro cuadrado. En este caso, por ejemplo, se pagará por metro cúbico, al precio unitario de contrato establecido en el ítem tal. Entonces, esa es la forma general de una especificación técnica. Cualquier tarea tiene que ser especificada. Lo que por suerte existe es un libro madre de especificaciones que se llaman Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad para Obras Viales. O sea que nuestra actividad tiene una serie de especificaciones que se llaman generales porque son las que se usan para las tareas generales y describe toda la tarea, la forma de pago, etc. Si yo quiero formar o poner algo en forma particular, lo que hago es armar una especificación técnica particular, que es esto que estamos viendo, donde solamente pongo lo que cambia. Y digo, respecto a este punto cambio tal cosa, respecto a este punto cambio tal cosa. Por ejemplo, la resistencia al hormigón. ¿Sí? A lo mejor la general me dice, los hormigones para pavimento tienen que ser tipo H30. 300 kilos, ¿sí? de tensión característica a la rotura por compresión simple a los 7 días o a los 28 días, como esté especificado. Cantidad de cemento mínimo. Yo puedo tener mi propia especificación y digo, no, para este proyecto yo diseñé un hormigón H35. Por X motivo, el proyectista dijo, yo quiero un hormigón de mayor calidad, mayor tensión de rotura, listo. Especifico eso. ¿Por qué? Porque el que después me da el precio, antes de darme el precio, en un pliego, aparece toda esta especificación y lee, no solo lee la cantidad que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer en el plano, sino que lee la especificación y dice, ojo, que tengo que tener en cuenta esto, esta forma de pago, que puedo hormigonar días calurosos hasta 30 grados no puedo hormigonar, o si supera los 30 grados le tengo que poner hielo al hormigón, ¿sí? para bajar la temperatura, ¿entienden? O sea, hay muchas otras cosas, como el método de curado, si me aceptan curado húmedo, o sea, agua o membrana de curado, que puede ser base solvente o base acuosa, o otro tipo de membrana, polietileno, lo que sea. ¿Cómo lo pago? ¿Por metro cúbico o por metro cuadrado? El pavimento se puede pagar de las dos maneras, metro cúbico o metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando pago metro cúbico, mido la cantidad que puse en metros cúbicos. ¿Sí? Superficie por espesor, eso me da un volumen. Ahora, la tendencia últimamente es pagar metro cuadrado. ¿Por qué? Porque yo no te voy a reconocer los sobreespesores que vos me ponés por tu mala calidad de ejecución.
Ese es el concepto. Lo mismo pasa con mezclas asfálticas. Antes se pagaba por tonelada, colocada, pero ¿qué pasa? Al contratista le convenía poner la mayor cantidad posible. Entonces me ponía sobre espesores, ¿sí? Y yo no podía decirle nada, pero después me decía, pero yo puse eso, me tenés que reconocer. Entonces yo ahora no, te pago por metro cuadrado, yo quiero construir esta estructura de pavimento, te pago por metro cuadrado completo o por capa, pero si vos me pusiste en lugar de 4 centímetros, 4,2 o 4,3, 4,5, es tu problema. Lo que yo no te voy a permitir es que me ponga 3,9. ¿Se entiende? Entonces el contratista intenta ajustar su calidad de ejecución para ejecutar lo más preciso posible. Por eso esa es la pregunta que te respondo a vos cuando me preguntaste si se necesitaba ser preciso. Sí, por eso. Porque no es lo mismo que yo te pague por metro cúbico, por volumen, que te pague por superficie. Por superficie, te jode vos. Si me pusiste de más, es tu problema. ¿Se entiende por qué? ¿Cuál es la diferencia de especificar cómo se paga? ¿Sí? Generalmente lo tenés que justificar técnicamente por qué razón. En general, por lo menos el manual de diseño de pavimento, el de la Asociación de Cemento Portland Argentino, que es el manual con el que nos estamos manejando, te especifica y recomienda que los hormigones, y casi te obliga a que los hormigones tienen que ser H30 para arriba. Porque en aeropuerto no se usa H30, se usa H38, H35, H40. Depende del aeropuerto. Depende si es un aeropuerto de alto volumen, de grandes pesos de aviones, o aeropuerto más humilde. Pero en general se usa hormigones de alta resistencia. O te puedo especificar un hormigón de alta resistencia inicial, porque necesito liberar rápido el tránsito. Entonces yo necesito que en 2 días el hormigón esté transitable. ¿Cómo se logra eso? Metiéndole aditivos y más cemento. ¿Sí? Entonces, con respecto al hormigón, no sé si ya dieron con pavimentos de hormigón, ¿están en eso? Los pavimentos de hormigón, Los pavimentos de hormigón son de H30 para arriba. Los H para abajo, H21, H25, H28, por ahí, no sé, se usan para hormigones estructurales, o pilotes, o estructuras de hormigón armado. Pero en el caso en realidad el hormigón de pavimento, para ser preciso con lo que me preguntaste, no se especifica por compresión, sino por módulo de rotura, porque en realidad el que trabaja, o sea, el esfuerzo, el que vos tenés que controlar que llegue a la resistencia necesaria, es el módulo de rotura. O sea, ese 45 kilos, o 4,5 megapascales, o 5 megapascales, eso hay que especificar en realidad. Si está especificado resistencia a la compresión, está mal especificado. Porque yo puedo tener un hormigón H30 que me cumple, pero no me está cumpliendo el módulo de rotura. O sea, cuando hago el ensayo de módulo de rotura, la viguita prismática no cumple. Y los hormigones acá son peligrosos. Los nuestros particularmente son peligrosos por la arena sobre todo, y a veces por el cemento. ¿Qué carajo están haciendo adentro? Somos los únicos que estamos dando clase y se le ocurre al tipo, no sé quién planifica estas cosas. Bueno, también hay que especificar
que, sí, a mí siempre me pasa esto. Cuando dábamos clases allá, ¿te acordás, Rolly? Empezaba Da Silva, que en paz descanse, taca, taca, taca con el compactador. Por. Y la cuestión, la otra cuestión importante en la especificación es especificar los controles de calidad, cómo se hacen, qué tipo de controles tengo que hacer, ¿sí? O sea, cómo hago para recepcionar el trabajo y que las condiciones de calidad estén garantizadas. Entonces ahí tengo que decirle, bueno, se va a controlar así, 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 estadísticamente cómo se van a controlar los lotes de fabricación, ¿sí? Como cualquier cosa que se fabrica. Porque acá en definitiva estamos fabricando algo, y para fabricar el control no es descriptivo. No puedo controlar todo el hormigón que hice punto a punto, ni todo el suelo que puse punto a punto. Los controles se hacen en forma estadística, y se establece una matriz y un protocolo de control. Se hace cada tantos metros cúbicos se controla, o cada tanta superficie construida se controla, y eso especifica los pliegos. Y me dice cómo tengo que hacer el muestreo, se llama. O sea, cómo tengo que ir a conseguir el punto, pero no, porque no es cuestión de ir y decir, acá le voy a decir porque yo sé que te le salió mal, taca, ahí le hago el agujero. Y le controlo la densidad, le controlo, no. Es estadístico, si no, no sirve como control, no es válido porque no es representativo. Si yo elijo los lugares buenos o malos, en cualquiera de los dos casos, y elijo dónde ir a hacer el control de calidad, entonces estoy haciendo un control dirigido. Para que sea válido tiene que ser estadístico, tiene que independizarse de la subjetividad y tratar de conseguir valores que estadísticamente sean, digamos, aceptables y válidos, ¿sí? Y de ahí se establecen, los pliegos establecen, no sé si lo puedo ver acá, no sé si está en esta especificación, porque parece que no elegí la mejor de todas. Bueno, acá fíjense todos los ensayos que se deben aplicar para las distintas tareas que vamos a hacer. Bueno, se ve que no tengo esa descripción, pero después le vamos a mostrar, no sé si vuelve a mostrar la especificación general después, ¿eh? Ah, cierto que no diste todavía mezcla. Bueno, después van a ver todas estas cosas, por eso yo no quiero meterme puntualmente. Pero lo que dice, la especificación después le da los valores medios o característicos que hay que cumplir en una población de muestras. O sea, en un tramo construido hice, según el protocolo de muestreo, muestreé distintas cosas, densidad de compactación, densidad de mezcla, o lo que controle, espesores, lo que sea, anchos, y hago mi control estadístico y la especificación me dice, ojo, no te tenés que pasar de esto, o el promedio tiene que dar esto, o más que esto, y tu característica no tiene que ser inferior a esto. O sea, es como el caso del hormigón. Ustedes saben que el hormigón se controla por tensión característica, el hormigón de construcción de hormigón armado. ¿Sí? El valor característico. Entonces, ¿qué dice ese valor? Dice, tu tensión mínima no tiene que ir por debajo de esta. ¿Qué hace esa? Define justamente de una población, de un muestreo, de una muestra, casi todo lo que es material tiene este comportamiento estadístico, o sea, una distribución de Gauss o gaussiana, ¿sí? Que lo que hace es que la mayoría de los valores se ubican dentro de un entorno y algunos valores están por debajo y otros por encima. Entonces lo que se hace con el hormigón, acuérdense, el sigma prima SBK famoso es aquella tensión
que es superada, si no me equivoco, por el 95% de los especímenes, o sea, de las muestras. Y solo hay un 5, se admite un 5 por debajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en una viga de hormigón que yo construí, quizás ese 5% de una colada, de varias coladas que puede tener la pieza, me represente a lo mejor algunos sectores puntuales de toda la masa o el volumen de hormigón que no llega a la tensión puntual característica. Si yo tomo esa partícula y la ensayo, a lo mejor está acá. Lo peor que me puede pasar es que esos cinco estén todos juntos en un solo lugar, ¿no es cierto? Pero eso estadísticamente es imposible. No se dan así las cosas. O sea, no es que si te sucede todo, si el 5% está concentrado acá, ¿qué sucede? Se rompe. Obvio. Todo lo demás es suficientemente duro, esto no. O sea, no sucede eso. Tampoco sucede en una estructura de pavimento. Seguramente si yo mido en forma continua, por ejemplo, la densidad de un terraplén, y voy a encontrar puntos que no cumplen con la especificación, que se dispersan, que están dispersa, ¿sí?, fuera de los valores medios aceptables. Ahora, ¿qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Lo que no tengo que hacer, y eso es lo que me define los pliegos, es que la uniformidad de la construcción no me haga que mi distribución de Gauss sea esta. Y tengo una dispersión dada por los desvíos estándar de la, generalmente esos son los valores que me definen esas desviaciones, sino que yo tengo que, quizás para un mismo valor medio, conseguir que la distribución normal esté más concentrada alrededor de un valor medio o un valor característico, pero no tan dispersa. ¿Se entiende? O sea, en realidad esto está mal dibujado. Lo que tengo que conseguir es que me suceda esto. O sea, que ante una misma población de cantidad de muestras tomadas o una obra construida, esta obra que construí y que los controles de calidad me pasó esto, que los valores que yo obtuve de mi control se me dispersaron, seguro que va a ser ¿qué va a pasar? La calzada, que es una línea que yo intento que sea una línea pareja, lo más parejita posible, ¿sí? A lo largo me puede pasar o que ya constructivamente comience a pasar esto, porque hay diferentes densidades en distintos puntos de la calzada, de la superficie, y algunas están más densas, otras menos densas. ¿Eso qué me pasa? O mi mezcla se me segregó y se me fue la piedra fina por un lado, la piedra gruesa por otro, y me empieza a pasar esto. Entonces, esto, parejito, seguramente se condice con un control de calidad que me va a dar valores con una distribución de Gauss más cerrada, ¿sí?, menos dispersa. Y esto me va a pasar que me va a dar una distribución más dispersa. Esto sucede, esto que es, digamos, en forma general, genérica, sucede en todos los valores de control de calidad de cualquier cosa: espesor, ancho, densidad, granulometrías. Acuérdense que la granulometría es una medida que define dentro de ciertos límites cómo se distribuyen los tamaños máximos de los agregados. Si yo la granulometría tengo, y resulta que hice el granular, saqué muestra de los granulares de distintos lugares, una me dio por acá, la otra me dio por acá, la otra me dio así, la otra me dio así, ¿y qué me pasó? No construí adecuadamente, no seguí las especificaciones, no le di bola al control de calidad, hice cualquier cosa, y entonces cuando me hacen el control, la auditoría, me sale cualquier cosa. Y eso seguro repercute en una obra mal hecha y en deterioros o en roturas
prematuras. ¿Sí? Entonces, si yo hago una casa, un revoque, y agarro y no zarandeo la arena, agarro arena sucia, que tiene de todo adentro, palos, piedra, barro, y agarro el albañil, me hace todo el revoque, ¿qué me va a pasar al corto tiempo? Pinto, va a quedar todo lindo, va a quedar espectacular, todo parejito, va a parecer una maravilla. Al poco tiempo va a empezar a aparecer, toco un agujerito en el revoque, va a empezar a caer el revoque, se van a armar agujeros, se me va a desprender, se me va a fisurar el revoque, porque el tipo no me cumplió normas básicas de zarandear la arena, limpiarla, no usar arena sucia, ¿sí? Con cualquier material y con cualquier etapa constructiva sucede lo mismo. ¿Mm? Finalmente, les quería mostrar una memoria de ingeniería, así en forma rápida. Por ejemplo, una memoria de ingeniería está definida por diferentes capítulos que va a conformar la memoria, donde hay una descripción general al principio de lo que tengo que hacer, y después voy a tener, por ejemplo, la ubicación del proyecto, o sea, dónde está el proyecto ubicado, en tal lugar, ¿sí? Algunos detalles de esa ubicación, ¿sí? Hoy se puede agregar una imagen satelital para establecer dónde está ubicado y tener alguna otra referencia. Fotos generales del tramo. Este es un proyecto que no es específicamente una obra nueva, pero es válido como modelo. Y también como para que vean algunas cosas que suceden en obras construidas, ¿no es cierto? Pavimentos deteriorados. Esta es la obra desapareció, esto era un pavimento antes. Fíjense cómo se fue rompiendo todo. Y bueno, y en la memoria uno pone, ¿sí? Hace análisis del clima, de la situación de lluvias, de las temperaturas, todo va a servir del tipo de suelos que se describen en la traza. Después vendrán la descripción y el análisis de los estudios geotécnicos, de qué es de lo que sucede ahí. Pero en definitiva, esa memoria tiene cierta cantidad de capítulos que definen, bueno, acá por ejemplo me faltan algunas partes, pero bueno, es válido. Se definen, por ejemplo, qué tipo de zona es el terreno que voy a construir, el tránsito, la velocidad de diseño, el vehículo de diseño, la categoría del camino. ¿Se acuerdan la planilla de características? Se define, entonces eso me define las características generales del proyecto. Y empiezo a armar mi memoria, ¿sí? Parámetros a utilizar, defino los parámetros que voy a utilizar en el diseño, como velocidades, tránsito, taludes a considerar, ancho de calzada, ¿sí? Etcétera. En este caso es el vehículo de diseño que voy a usar para el ancho de carril que voy a definir. Entonces, esta es una memoria donde se fueron definiendo todos los parámetros del diseño geométrico, ¿sí? Uno por uno, y la zona despejada, ¿sí? ¿Cuánto voy a considerar zona despejada para la velocidad? Los estudios hidrológicos e hidráulicos del tramo, ¿sí? Que comprenden cuál es la problemática. Bueno, en este caso había un estudio hecho por el APA, así que acá no hubo que hacer mucho estudio. El APA ya había definido cuáles eran las alcantarillas y los caudales que tenía que tener cada una, en este caso para la parte hidráulica. Acá se definieron las distintas progresivas, se hizo una verificación de cada alcantarilla. Acá en este tramo son 14 alcantarillas porque es un tramo complicado. Y se verificaron los caudales de las alcantarillas con los tirantes, bla, 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 toda la parte hidráulica. Después, bueno, se
se describía la problemática que tenían, en este caso se proyectaron protecciones porque había problemas de erosión en las alcantarillas. Aquí se describe, bueno, esto es el caso del puente Lavalle, sobre el río Bermejo, protecciones que ya estaban colocadas, y por ejemplo, los cálculos de las curvas verticales. En el caso este era una sola curva vertical, era muy simple. Todos los cálculos de la curva vertical, con sus parámetros, etcétera. Y los cálculos de las curvas horizontales, bueno, estas son verticales todas. O sea, esto es una memoria técnica básica. Para definir, en este caso, las curvas horizontales, la transición de los peraltes. O sea, todo esto forma parte de la memoria técnica que después tiene que ser volcada a los planos, ¿no es cierto? Como diseño, como proyecto, obviamente. No sé qué más. Tengo todos los cálculos de las curvas horizontales y la verificación de los pavimentos, que eso todavía no dimos, que es lo que van a dar a partir de hoy, ¿no, Rolly? Empiezan la verificación de los pavimentos. Este es el cálculo del pavimento, donde se definen los distintos espesores que conforman el paquete estructural, con sus distintas capas, etc. Entonces, esto es más o menos un esquema, o sea, cómo está estructurada una memoria técnica de un proyecto cualquiera. O sea, por supuesto que todos los proyectos, cada uno es en sí mismo una historia, y tendrán más o menos, o más capítulos, menos capítulos, de acuerdo a lo que se necesite proyectar y diseñar. Sí, también, en general, la evaluación de impacto ambiental no es la memoria de ingeniería, donde se hace la parte vial. La memoria de ingeniería describe y están todos los cálculos y diseño de la parte vial, y el impacto ambiental se hace cuando se termina el proyecto, y ahí recién se evalúa todo el proyecto y se dice, y se recomienda cuáles son las medidas de mitigación, se llama. O sea, si no tengo posibilidad de cambiar el proyecto en algún aspecto que mejore o digamos mejore el impacto ambiental, tengo que diseñar medidas de mitigación, ¿sí? Si voy a impactar sobre la fauna itícola, o sea, los pescados, qué sé yo, tendré que ver qué hago para que eso no suceda, o si hay, por ejemplo, especies arbóreas que estoy eliminando, tendré que definir remediaciones como ser replantación de árboles en otros lugares, o dentro de la zona de camino, que en algún lugar donde no me moleste, o pasafaunas, para que la fauna pase de un lado a otro y permita la circulación, o por lo menos tratar de no ser una barrera para el paso de los animales. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, y después, en la parte constructiva, los materiales que se utilizan, los residuos asfálticos, combustibles y cosas que pueden ser contaminantes, hay que tratarlas, y dentro de ese plan ambiental se define cómo se hace eso en la etapa constructiva, o sea, cuando se hace un obrador, cómo se deben limpiar los materiales, los suelos que se contaminan, dónde se los debe depositar, cómo se hace el tratamiento. Todo eso se define en la parte ambiental, que hoy forma parte ya de un proyecto integral. Así como está la parte vial, hay un proyecto, una memoria técnica de la parte hidráulica, habrá memorias técnicas de puentes o estructuras que no son específicamente viales, pero que son parte, digamos, del proyecto, porque un puente, si bien no es un camino, pero es lo que da continuidad al camino, entonces lo necesito colocar y calcular. No lo calcula el calculista, el diseñador vial, sí lo diseña un estructuralista con las pautas y las definiciones que haga el ingeniero vial o hidráulico. En realidad. O las obras hidráulicas que hay que definir
específicas fuera de lo que es planotipo y que tendrá que a lo mejor merezcan la intervención de un calculista, de un diseñador de estructuras. ¿Mm? Hay otros rubros que pueden participar también. Bueno, en general, esto es lo que, digamos, de alguna manera conforma un proyecto en general, como para cerrar la parte de práctico de lo que es lámina. Les voy a pasar toda esta información para que la tengan como modelo, para que el día de mañana, si les toca hacer, tengan de dónde agarrarse, por lo menos para arrancar, una idea de qué es lo que hay que hacer en cada caso. Y a partir de acá, Rolly, vos seguís con estructura de pavimento de flexible. Y nos quedaría el práctico de esa parte. Y también nos quedaría el práctico de movimiento de suelo. O sea, de Bruckner y área. Bueno, voy a preparar un práctico de eso para... La explicación de eso está en el video que subí. ¿Sí? Sí, ahí en ese video está explicado ya el paso a paso de cómo hacer el diagrama de movimiento de suelo. Sí. Y después damos práctico de pavimentos y pasamos ya, salimos de lo que es diseño nuevo y nos vamos a diseños de rehabilitaciones. Rehabilitaciones se llama, hay un camino existente y hay que rehabilitarlo, hay que darle vida de vuelta. Esa es la última etapa de la materia. Bueno, 5 y 10 entonces a los que están en virtual. ¿Me escucharon? Sí, te escuchamos. Ok, listo. Cierro.